No se trata de la misma manera la parte teórica de una investigación cuando se aborda del paradigma positivista o cuando se aborda de los otros dos paradigmas como es el fenomenológico y el sociocrítico. Recuerden que son realidades que se asumen opuestamente. En el paradigma positivista pues se asume que la realidad es medible, que es objetiva, que está allí, que no es manipulada. En cambio, en los paradigmas fenomenológico y sociocrítico, el investigador se involucra con el objeto evaluado, hay una mayor cercanía, sobre todo en el paradigma sociocrítico, donde se busca producir un conocimiento transformador que motive a las personas para el cambio. En el paradigma fenomenológico lo que se busca es interpretar lo que piensan los sujetos investigados para llegar a descripciones que caractericen a ese grupo que se está investigando, recordando que no es como el paradigma positivista que se llegan a conclusiones generales, sino a cierres parciales. Teniendo en cuenta todo esto, me pareció oportuno iniciar por recordarles algo, que ustedes están en un proceso de formación de cuarto nivel. Para ello, pues tienen que entrar a ese proceso en un área específica, en el caso nuestro, pues la gerencia evaluativa, en el área tecnológica, empresarial y educativa, y que para ello pues hay un sustento que existe de teorías, habrán algunas prácticas que les van a permitir a ustedes desarrollarse en la parte de investigación, investigar sobre realidades que tienen que ver con objetos, hechos o fenómenos que cada uno de ustedes pues observa de su entorno, de su sitio laboral o donde se desenvuelve. Y el fin de todo esto, el fin último de ustedes, pues es obtener un grado académico, que en este caso el grado académico es de doctor. Pero para ello ese requisito final, que es la tesis, usted tiene que mostrar o demostrar que tiene esa capacidad para investigar científicamente. Cuando digo mostrar, es lo que ocurre con las especializaciones y con las maestrías. No hay tanta exigencia como en la parte doctoral, que la exigencia no es en que usted profundice utilizando términos bastante elaborados, donde profundizando en teorías, donde manejando muchas visiones de muchos autores, de muchos antecedentes, sino demostrar esa profundidad en el rigor sistemático que se tiene en la metodología que emplea para llegar a ese nuevo conocimiento, porque a mayor rigurosidad, a mayor sistematicidad, pues el conocimiento tendrá mayor validez. Esa es lo que marca la diferencia entre una tesis doctoral y un trabajo de grado. Entonces, para ello, pues tienen que hacer una investigación científica y por eso están formándose en estos seminarios de investigación, cuyo propósito es que ustedes en esa investigación pues lleguen a un conocimiento nuevo que sea creíble, que sea válido. Entonces, fíjese que acá resalto en amarillo la realidad y no la temática, no el tema y no las ideas. Lastimosamente, ayer precisamente anoche estaba viendo uno en las redes sociales cómo colocan lo que yo llamo píldoras y entonces hablan de lo que es el objeto a investigar y resulta que cuando me pongo a mirar el objeto a investigar tiene que ver es con el tema y no con la realidad que se observa. Comentaba hace rato que ese problema cuando uno observa es un tema, cuando reflexiona y piensa en una idea a investigar, termina siendo una monografía porque no se está centrando en esa realidad. Por eso he insistido tanto con que partan de la observación de una realidad en la cual ustedes lleguen a percibir algún hecho o situación problemática. Entonces, para ello, dentro del doctorado, pues ustedes tienen que hacer su tesis doctoral. Y les repito, tienen 3 modalidades de tesis. Una tesis la pueden hacer de investigación, con todo el proceso riguroso, lo que lleva a llegar a unas conclusiones finales sobre un objeto, una realidad que usted ha investigado. Puede ser una tesis de creación inédita, pero esa tesis de creación inédita no es porque yo quiero elaborar un instrumento, un aparato, construir algo, me centro en ello, no. Esa tesis de creación inédita, pues por supuesto que lleva a la construcción, a la elaboración de algo, pero tiene que estar respaldada por una investigación científica. Es decir,
que tendría que hacer esa tesis de investigación, y en un apartado, un capítulo final, pues presenta esa creación inédita. Y la otra modalidad tiene que ver con las tesis de proyecto profesional. Igualmente que la anterior, para ello tiene que estar sustentado ese proyecto en una investigación científica. Igualmente sería hacer la investigación científica y, como un último capítulo o apartado, pues mostrar ese proyecto profesional. Nosotros estamos acá, ustedes tienen que, como requisito final en esa tesis, demostrar que tienen capacidad para investigar científicamente. A eso me refería hace rato. También quiero repasar un poco, hacer un recorrido de lo que hemos hecho. En Seminario 1 hablamos de los preliminares de esa investigación, les mostré algunos diseños, algunas cuestiones que yo he venido elaborando propias. Esos preliminares pues me orientan a mí a lo que es la investigación, para luego llegar a observar una realidad concretamente, que es lo que les explicaba en ese momento intuitivo que llama en la dialéctica de Platón como ese chispazo que se le enciende a la persona cuando observa una realidad e intuye una situación problemática a investigar, y que después de todo ese proceso pues llega a la concreción de lo que realmente quiere investigar con ese momento ya crítico. Entonces ya eso lo hemos pasado y lo seguimos pasando, lo seguimos revisando. Por esa razón, en la evaluación de esta segunda unidad nuevamente comparto el formato para que algunos de ustedes pues vayan mejorando, vayan actualizando, vayan de repente teniendo otra visión de lo que realmente quieren hacer, y pueden ir mejorándolo o cambiándolo o evolucionando. Mucha de esa parte pues no tiene evaluación, pero sí va a servir para esa retroalimentación necesaria en este tipo de seminarios. Entonces ya ustedes pasamos por percibir o intuir esa situación problemática, luego pasamos por la concreción de ese problema, que fue lo que hicimos en lo que yo llamé nivelación, que es ya cuando uno condensa todos esos conocimientos que tiene sobre un planteamiento del problema para llegar a esas 300 palabras que de alguna manera es una síntesis de lo que se pretende plantear como problema a futuro de su tesis doctoral. Por eso les digo que mantengan ese resumen de 300 palabras, pero que lo quiera ir andando, acumulándole cosas, añadiéndole cosas, pues tenga sus archivos aparte y vaya desarrollando, y usted mismo se va a dar cuenta si lo está haciendo acordemente o tiene que cambiar algunas cuestiones, mejorar otras. Es decir, ustedes van a ser sus propios evaluadores, que de hecho muchos lo han hecho. Ya en Seminario 2 pues estamos asociando esa problemática a investigar con la obligante teoría que debe manejarse en cualquier investigación científica. Entonces eso es lo que hemos recorrido hasta el momento en Seminario 1 y lo que llevamos en Seminario 2. En cuanto a los paradigmas de investigación, recordemos, es importante recordar esto porque les comentaba que ayer miraba las redes sociales y ahí publican unas cosas. Bueno, recuerden cuando trabajamos en Seminario 1 en la primera sección, yo les hablaba de los modelos epistémicos. Los modelos epistémicos pues tienen que ver de cómo se concibe la realidad del ser humano en diferentes momentos, en diferentes posiciones, perspectivas. Les hablaba del naturalismo, donde el centro de todo era la naturaleza. Les hablaba del materialismo, que era la materia. Les hablaba rápidamente de lo que era el idealismo, que dice que la realidad, la verdad está en las ideas. Y les hablaba del humanismo, que la verdad y la realidad están en el ser humano. Y les decía que existía el realismo, que tenía que ver con el empirismo, es decir, que la realidad existe como tal, sin necesidad de que si el hombre la entiende en su mente, si la naturaleza la procesa y todo aquello, y de ahí parte entonces lo que es desde hace unos siglos, no muchos tampoco, esta investigación que antes era centrada en la razón, en críticas, en silogismos, pero la evolución llevó al ser humano a darse cuenta de que nada se hacía con tener las ideas si no se llevaban a la práctica, si no se llevaban a la experiencia. De ahí nace el empirismo, y del empirismo surge el positivismo y surge el paradigma fenomenológico. Luego más adelante hay una crítica de que nada sirve
poder investigar, poder ir a la parte empírica, si ese conocimiento que se produce pues no se aplica, si no se pone en práctica. Entonces es cuando aparece el pragmatismo y de él la parte sociocrítica. Y todos tienen como función, como visión general, llegar a partir de cualquiera de esos tres paradigmas, que es de libre elección del investigador, y sobre todo en este doctorado es de libre elección. Aquí no vamos a caer como otras universidades que obligan al estudiante, la mayoría, a posicionarse el paradigma fenomenológico sin importar la variedad de profesiones de las personas que están participando o se están formando, simplemente porque tiene que ver con algo educativo. Otros también ya hay algunas universidades que están obligando a los estudiantes a que sea abordada las investigaciones de la parte sociocrítica y hacen es echar de lado la parte positivista, que en nuestra universidad pues no es muy fácil echarlo de lado, puesto que se trata de una universidad tecnológica y esa producción se hace en función del conocimiento que se genera desde el paradigma positivista. El fin de todo esto puede llegar a un nuevo conocimiento válido. No es yo quiero hacer una máquina, no es yo quiero hacer una propuesta, no es yo quiero hacer un plan de acción. Lo puede hacer como derivación de la investigación, pero eso tiene que estar respaldado por un conocimiento válido, como dice ahí. Y para que esté respaldado por un conocimiento válido, pues simplemente tiene que ser originado mediante una investigación científica, rigurosamente sistemática y que tenga validez. Las ciencias sociales, les decía la vez pasada, siempre pretende ir a la par de las ciencias naturales. Eso ha sido una confrontación, pero una confrontación dentro de las ciencias sociales. Yo a veces leo literatura, veo por ahí algunos artículos. Entonces hablan del enfrentamiento paradigmático. Ese fulano enfrentamiento paradigmático solo existe en las ciencias sociales, porque en las ciencias naturales la investigación nata va a ser la parte positivista, si no, no existieran todo ese aparataje, todos esos avances tecnológicos que existen. Entonces, la gente de las ciencias sociales, muy dada a la teoría, pues ha buscado desde hace muchos años descartar el positivismo con el cuento de que lo que hace es medir, extraer una realidad, separar todas las implicaciones que tiene la realidad, y eso es falso. Actualmente hay muchas herramientas en las cuales uno puede hacer unos estudios más complejos aún que los estudios cualitativos, pero con ciertas mediciones. Entonces el enfrentamiento estriba en que cuando se habla de cientificidad, en principio, pues para que algo fuera un conocimiento científico tenía que ser medible y comprobable, es decir, usted lo genera a través de mediciones y que alguien pueda comprobar si esas mediciones son las correctas. Como en las ciencias sociales se trabajan es con opiniones, ideas, comportamiento humano y todo aquello, pues las mediciones no son tan precisas. No es igual a medir varios objetos y tomar la longitud de esos objetos que medir la opinión que tienen las personas, por ejemplo, hacia la docencia virtual. Son cuestiones que estriban en esa diferencia. Sin embargo, quienes la critican pues desconocen también todas las herramientas que hay dentro del paradigma positivista que tienen que ver con la parte de estadística. Esa es la razón. Entonces, lo que ocurre en las ciencias sociales es que hay unos que ya hablan de paradigma, entonces esto ya leí, transcomplejo, transdisciplinar, que es lo que era. Otros hablan de paradigma de la complejidad, que el paradigma intervencionista no sé qué. O sea, son cuestiones que los pensadores sociales, que se hacen llamar investigadores sociales, reflexionan, tienen ideas, les llegan algunas nociones de que la realidad es de esta manera, y como tienen facilidad de escribir y tienen acceso a que se les publique, pues van inundando lo que es la parte de los posgrados, lo que es la parte de la formación ya rigurosa, pues con todas estas cuestiones, y entonces hace dudar a la investigación en general. Pero eso ocurre en las ciencias sociales. Yo les he contado a usted que hace más o menos un año largo, estaba ayudándole a una médico que estaba sacando su posgrado en internista. La tenía loca porque tanto los jurados como la tutora que tenía pues eran educadores y querían llevarle el procedimiento que se hace en las ciencias sociales al campo de la medicina, y ella misma se dio cuenta
y por eso es que buscó apoyo. Digo, pero es que yo no puedo hacer los constructos como se hacen en educación, porque es que en medicina los constructos están. Yo no puedo decir que estoy construyendo la medición de la tensión arterial, de los niveles de azúcar en la sangre, porque eso ya viene dado por un modelo, pues, viene dado por unas mediciones y unos instrumentos que permiten eso. Cosas que no ocurren en las ciencias sociales. Entonces la gente se siente en libertad de que porque piensa que tuvo una revelación divina, empieza a llamar a las cuestiones de otra manera. Y les decía, si algo ha ido copiando las ciencias sociales, es la evolución de la física y sobre todo la física cuántica. Entonces, ese tema de complejidad, transcomplejidad, no tarda, bueno, ya he leído algunos artículos de la transhumanización. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la robótica en la física. Entonces lo llevan allá y por eso es que desaparecen en el tiempo. Nadie la sigue porque no se siguen esas investigaciones. La teoría y el paradigma positivista. En el paradigma positivista es donde cabe el término marco teórico. Y se llama marco teórico porque de todo lo que existe ya válido en teoría, usted establece una delimitación. A esa delimitación la llama marco. Es decir, me interesa estas conceptualizaciones, me interesa esta ley, me interesa este enunciado, me interesa este axioma, me interesa esta conclusión a la que llegó este trabajo. Usted hace esa depuración, hace como esa curación que hacen los artistas o los que hacen los críticos del arte. Usted cura ese material y dice, este es mi marco teórico. ¿Y de qué le va a servir el marco teórico? De sustento a los hallazgos que usted obtenga en la parte empírica, porque con esos hallazgos los compara con lo que tiene en el marco teórico para que pueda discutir los resultados, y eso no nos lo enseñan. Así se hace la discusión de los resultados. Yo encontré esto, en teoría válida dice que esto es así, por lo tanto se correlacionan, se corresponden, no se corresponden. Así se elabora ese capítulo de la discusión de los resultados dentro de esos resultados. Una cosa es mostrar los resultados y otra cosa es discutir los resultados. ¿Pero a qué nos han enseñado? Usted agarra, muestra unas tablas, muestra unas categorías, las describe, dice qué valores tiene y llaman a eso discusión. No, eso es presentación de los resultados. La discusión tiene que ver con el contraste que usted hace, esa comparación con lo que ya está validado teóricamente y lo que usted está produciendo en su investigación. Esa es la gran diferencia y por eso es que el marco teórico es para sustentar. Pero lastimosamente, en la mayoría de los programas de posgrado llaman marco teórico a todo, no importa desde dónde se aborde. Aquí hay dos universidades que son estrictas en que tiene que ser desde el punto de vista del paradigma fenomenológico, otra es estricta en que tiene que ser desde el paradigma sociocrítico, pero le dan la estructura de una investigación positivista. Llaman marco teórico, lo presentan antes de los resultados y todo aquello. Entonces, este marco teórico pues es lo que existe en la literatura especializada, ¿sí? Eso que ustedes leen textos, lo que consiguen en artículos científicos, lo que ustedes pueden recabar o tomar nota de eventos científicos que asistan, a conferencias, ponencias y todo aquello, toda esa producción que se produce científicamente. Eso tiene que ir en el marco teórico, lo que le corresponda. El marco teórico me permite a mí delimitar la temática, que es en lo que vamos a estar estos días, esa delimitación. Y lo puedo hacer porque parto del paradigma positivista, en el cual a priori establezco no solamente lo que yo quiero desarrollar en la investigación, sino puedo delimitar las variables y puedo establecer cómo voy a hacer esa relación entre variables para obtener lo que yo pretendo como propósito en la investigación. Entonces aquí se delimita esa temática que es lo que hemos hecho, la temática que circunda, la temática que está incluida directamente con la situación problemática y lo que se deriva internamente o lo que está inscrito de esa situación problemática. Eso tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico pues orienta la formulación de hipótesis de investigación y debe haberlas y no como los libros, los artículos y los que están sacando últimamente que dicen que una investigación la llaman cuantitativa cuando deberían llamarla una investigación que se aborda desde el positivismo, que la parte descriptiva no tiene hipótesis. Falso.
La parte descriptiva usted puede hacer una especulación, usted puede decir, la media aritmética del comportamiento tal, la media aritmética de tal medición es tanto, y tiene que probar eso. Entonces, para ello usted no está haciendo todavía una inferencia como tal, sino que está haciendo cuestiones descriptivas para comprobarlas. Otros, también lo vi ayer, dicen que las hipótesis se clasifican en hipótesis nulas, en hipótesis alternativas, hipótesis intervinientes. Falso, eso son hipótesis estadísticas. Una cosa es una hipótesis de investigación, que es ese gran enunciado que usted hace, que lo puede desglosar en otros enunciados más pequeños, que son las subhipótesis, y otra cosa ya es cuando usted quiere llegar a ese conocimiento a través de los objetivos, por eso es que se relacionan. Pero las hipótesis existen, hay que formularlas. Incluso una modalidad que se acostumbra recientemente en las tesis doctorales es dedicarle un capítulo seguido de lo que es la teoría a lo que es el desarrollo de las dimensiones, porque ahí en el momento en que se puede establecer esas conjeturas del posible comportamiento de las variables y no al final. El marco teórico también pues responde a esas interrogantes. Muchos opinan que es la solución adelantada desde la teoría para comprobar lo que se está buscando, y otros piensan pues que eso está vinculado directamente a ese nuevo conocimiento que se pretende como válido. Básicamente esto es el marco teórico. El marco teórico sirve para sustentar lo que hay en la teoría, lo que existe ya válido, que ha sido investigado, para poderlo contrastar con los hallazgos empíricos que se van obteniendo. Ya desde el paradigma fenomenológico sociocrítico, pues ya hablamos es de esa teoría referencial que me sirve para argumentar. Fíjense el dibujito aquí, el gráfico, ¿no? Estos son datos, donde va el cursor, estos son datos, y de los datos emergen esa teoría. Por eso toda investigación que se aborde desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico, en su parte de resultados tiene que tener el apartado de la teorización. Es decir, ya es la interpretación que hace el dueño de la investigación al contrastar con lo que existe en la realidad y mostrar lo que está emergiendo de su estudio. Pero lamentablemente no lo hacen. Dicen que eso se hace solamente si se utiliza como método dentro de la metodología cualitativa al método de teoría fundamentada, y no es así. Es necesario en una investigación seria desde cualquiera de estos paradigmas tener en los resultados la teorización. Entonces, por eso es que aquí, a diferencia del positivismo, no se habla de un marco teórico, porque yo no delimito la teoría, es permeable. Hay cosas que de repente no las abordo y debo abordarlas. Es un ir y venir de los datos lo que me va a indicar a mí qué teoría necesito. Entonces, por eso se origina de esas interpretaciones que hace la persona que está investigando, cuando contrasta, es decir, cuando compara con los datos que van emergiendo en ese ir y venir de los datos. Recuerden que les explicaba que es algo cíclico, no es secuencial rigurosamente como lo hace el método científico dentro del paradigma positivista. Acá la teoría referencial se formaliza, como dice ahí, por inducciones subjetivas que hace la persona que investiga, y lo hace cíclicamente. No necesariamente tengo que desarrollar el planteamiento para luego desarrollar la parte teórica, para luego desarrollar la metodología. Todo es circular, ir y venir, y todo se va construyendo a la par. Por eso esas universidades que le exigen a los estudiantes determinado paradigma, ya sea el paradigma fenomenológico o sociocrítico, no entiendo cómo los obligan a que entreguen un proyecto ya con 3 capítulos. Es imposible. Tiene que ir primero y les prohíben que muestren datos. En una investigación con metodología cualitativa yo tengo que partir prácticamente de los datos para ir construyendo esa investigación. Que el informe escrito o digital pues tiene un orden de capítulos, eso es así, pero la investigación como tal no. Acá la teoría pues la marca fuertemente lo que es el contexto. Por eso las investigaciones con metodología cualitativas no se consideran generalizaciones.
Ahí no se produce un conocimiento general, sino muy particular de ese grupo, de esa pequeña agrupación de sujetos, de esa etnia, de esa asociación, de esa comunidad en específico. No se puede hacer una generalización. Sin embargo, muchos investigadores, el doctor Migueles Martínez, pues ya él se dedica más a la parte teórica, a la parte de reflexión, lo dice, ¿no? Que tanta gente investigando lo mismo se puede llegar a generalizar. No, es un gran rumor. Para ello tiene que tener algo que lo marque universalmente, como las mediciones, que no ocurren en este paradigma. Esta teoría referencial pues se enfoca de acuerdo a la subjetividad que tenga el investigador. Aquí entran en juego muchos efectos, ¿no? El efecto halo, el efecto Pigmalión y todos esos efectos que tienen que ver con el comportamiento humano, porque es, como se lo dije anteriormente, es el investigador el principal instrumento para investigar. No es la entrevista abierta en profundidad, no son las notas de campo, es el propio investigador quien se constituye como el principal instrumento de investigación. Es interactiva totalmente, como se lo vengo diciendo, es un proceso totalmente cíclico que debe ir terminando la parte empírica, como dice acá, con esa teorización que la mayoría no lo hace. La mayoría lo que hace es asemejar las investigaciones a el método científico, y el método científico es por excelencia un método del paradigma positivista. Y aquí pues lo que vengo diciendo también, cuando uno se investiga en estos paradigmas fenomenológicos sociocríticos, pues al ir a los datos en principio, pues uno parte de esas unidades que está observando, que está analizando, y se va agrupando en categorías a través de códigos que uno va estableciendo, que no lo establece una regla universal, lo establece el propio investigador. Así llega hasta las familias de esos códigos, y esas familias le permiten llegar a los preconceptos para llegar a ese gran concepto. Entonces el proceso es inverso. El proceso no es deductivo como el método científico, el proceso es inductivo. Y esa es la razón de que se dice que las investigaciones de carácter o con metodología cualitativa son inductivas. Realmente son inductivas. Bueno, vamos a ver la ordenación de lo teórico, que es donde van a tener que tener alguna atención directa, porque ya sea dentro del paradigma positivista o fenomenológico o sociocrítico, debe establecerse un orden en esa parte teórica. Si se parte del positivismo observando... Bien, entonces aquí está la persona apoyada desde el positivismo observando esa situación problemática, que es lo que hemos hecho. Le coloca un posible título. Yo no estoy siguiendo el esquema del formato, pero trato de entender de que cuando yo le asigno ese posible título es porque ya lo he depurado, porque ya he concretado lo que quiero investigar, ¿sí? Porque entonces aparece la temática del problema, que es la pregunta que tú me hacías, José. En función, ya ese problema se ha escrito sobre él, se ha investigado, entonces ya hay un conocimiento, un cuerpo de conocimientos, teorías, modelos que ya son aceptados válidamente, entonces tienen esa unicidad que convergen en un algo, y ese algo es el tema. A eso se llama entonces la temática. Luego viene la jerarquización. Si nos apoyamos en el paradigma positivista, yo tengo que jerarquizar esa temática. ¿Por qué? Por cuestiones de formalidad. Un investigador en las ciencias naturales no tiene que hacer todo esto, pero un investigador en las ciencias sociales sí tiene que hacerlo. ¿Qué significa jerarquizar esa temática? Que habrá una temática central álgida donde está el problema, pero no es única, no es lo universal. Hay algo que encierra esa temática, entonces a eso se refiere con esa temática universal circundante. Yo coloco el ejemplo de las aulas virtuales y por ahí lo explico otra vez. O la motivación. Hay un problema de motivación hacia el aprendizaje en una unidad educativa tal. Entonces esa motivación pues no la puedo hablar directamente. Esa motivación corresponde a una actitud. Entonces yo puedo hablar de las actitudes estudiantiles. Entonces circundo esa temática. Yo como investigador lo hago. Por eso cuando ustedes van a ese trabajo a exponerlo, no es una exposición, es una defensa, es decir, defender por qué yo hice la investigación de esta manera, por qué jerarquicé la temática de esta manera,
cualquier jurado puede decir, no, pero es que para mí no es. Entonces cuando uno tiene que muy decentemente decir, sí, pero es que yo me estoy posicionando desde este punto de vista. Te debes corroborar si estoy ubicado, debe colocarse mis anteojos y yo no puedo estar mirando por sus anteojos. Claro que no le va a decir eso porque no lo raspan, ¿no? Entonces hay esa temática circundante, que es muy general, porque hay una temática más circunscrita que es donde se genera el problema. Por eso yo coloco, si algo se presta para esto es la evaluación de los aprendizajes. Yo puedo hablar como tema general, temática general, lo que es la evaluación educativa, como tema más circunscrito lo que genera un problema, que es la evaluación de los aprendizajes. Y ahí puedo desglosar, evaluación de aprendizajes de qué, en cuanto a las estrategias, en cuanto a autoevaluación. De ahí yo como investigador diseño la investigación. O sea, no es algo estático, no es como lo dicen los críticos hacia la parte positivista, no. Es el investigador quien estructura su investigación. Entonces yo les hablo nuevamente de una temática medular titular porque esa es la que contiene prácticamente el título del problema. Y luego de ella, pues, para poderla estudiar, poderla investigar, poderla analizar, pues se derivan otras temáticas más específicas, más detalladas. Y esto se hace de manera deductiva. Y cuando los programas de posgrado, cuando las universidades le exigen que se posicionen en el paradigma fenomenológico o que se posicionen en el paradigma sociocrítico y le exigen un proyecto donde ya tiene que mostrar un marco teórico que no es marco teórico y les obligan a que lo desarrollen, imposible. Eso es contradictorio totalmente, eso es un sacrilegio decirle eso a los estudiantes, porque si yo lo obligo a que se posicionen en lo fenomenológico o sociocrítico, la investigación es circular, un ir y venir. Entonces, todo tengo que hacerlo a la par. Para yo poder estructurar mi teoría en esos paradigmas, pues tengo que ya tener alguna información de informantes clave que me permita a mí realizar esa estructuración, cosa que no ocurre en el paradigma positivista, porque a priori yo puedo establecer la temática y el orden jerárquico de esa temática. Bueno, esta es la parte entonces de la ordenación de lo teórico en el positivismo de manera muy general, porque ahora tenemos esa ordenación. Aquí les voy a mostrar un ejemplo real, es mi investigación que estoy culminando. Esto lo hago yo con mi estructura y se vale. Si observan acá, esto es algo deductivo porque estoy en el paradigma positivista. Yo tomo un marco epistémico macro general que es la temática circunscrita universal. La tomé desde la evaluación educativa asociada con la evaluación de los aprendizajes porque es algo general para mi estudio. Luego voy descendiendo de manera deductiva. ¿Cómo explico yo la evaluación del núcleo que es este? El núcleo de mi investigación, la temática central, la puntual, la accionante es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Yo podría partir de acá. Si la investigación la hiciera para mi consumo propio y para mostrar simplemente resultados, yo lo hago acá. Pero como no tengo que respetar las exigencias de un trabajo de grado para una maestría, pues debo darle esa formalidad. No puedo presentar de ipso el tema de la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. A ella, ¿quién está circunscrita a ella? ¿Quién está por encima de ella? Pues la evaluación del aprendizaje en la virtualidad. Y por encima de la evaluación del aprendizaje en la virtualidad, ¿quién está? La evaluación del aprendizaje o la evaluación educativa. Entonces, cuando yo voy al informe escrito, a redactar el informe escrito, por eso es cuando planteo el problema, pues debo partir desde acá, de lo general, para caer en lo que yo les decía en el marco, perdón, en el planteamiento propiamente dicho de esa situación, que fue lo que les mostré antes de empezar el seminario 2. Todo esto son variables. Estos son grandes variables. Y esta es la gran variable matriz de toda mi investigación. Yo como investigador decidí que para que se tuviese una evaluación que fuese formadora y retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje, debería darle una transformación, y no estoy parando en el paradigma sociocrítico, ¿no? Debería darle una mejor connotación a la heteroevaluación en sus funciones formadoras. Entonces yo digo, para poder llegar a analizar, a estudiar
esta evaluación formadora retributiva en esos entornos de aprendizaje la debo ver a través de una heteroevaluación formadora retributiva. La debo ver a través de una autoevaluación formadora retributiva. La veo yo así, de repente otro la ve diferente. Y yo, con mi experiencia, creo que esa retroalimentación debe también ser formadora retributiva, pero otro puede verla de una manera diferente. Yo, como dueño de esta investigación, la veo de esta forma. ¿Y por qué formadora retributiva? Porque más allá de asignar una calificación, de aprobar o reprobar, es que se produzca a través de la evaluación un aprendizaje lo más auténtico posible. Llegar a un aprendizaje absoluto es imposible, porque eso depende de muchas cuestiones del estudiante, de la persona que está en el aula virtual. Y esas son las críticas que reciben las investigaciones desde el paradigma positivista. Cualquier fenomenológico viene a decir aquí, no, pero eso no es así, porque estás encasillando. Pues claro que lo estoy encasillando porque me interesa estudiar eso. Me interesa probar si realmente yo aquí estoy generando un modelo. El modelo que yo pienso que debe ser la evaluación en los entornos de aprendizaje se explica a grandes rasgos por estas otras tres variables. Y los que me preguntaron, mire, esto es un constructo mío, evaluación formadora retributiva en los entornos de aprendizaje, es un constructo mío. Y yo tuve que elaborar el concepto de eso, es decir, a la audiencia a la cual va dirigida la investigación, se conceptualiza de esta manera, la conceptualizo yo, apoyada en lo que dicen otros investigadores, apoyada en lo que dice la literatura especializada. Y la veo a través de estas tres grandes variables. Pero estos también son constructos. Y tuve que definirlos, tuve que generar teoría con ellos, explicarlos. Pero como yo sigo este orden, no lo puedo analizar directamente. ¿Cómo veo yo la heteroevaluación? Con indicadores. Un indicador sería que la calificación sea temporal, es decir, que no sea definitiva, que el aprendizaje no es un momento puntual, el aprendizaje lleva un proceso, lleva una formación hasta llegar a formarse como una capacitación que sea duradero. Entonces, yo considero que en los entornos virtuales de aprendizaje, esa cuantificación tiene que ser temporal, y eso es lo que yo voy a medir con el instrumento que aplique. Yo considero que esa heteroevaluación debe tener su parte gamificadora. ¿Por qué? Porque es demostrado que el ser humano, cuando no genera tanto estrés por un aprendizaje, pues cuando se apoya en la parte lúdica, los aprendizajes pues, son bastante beneficiosos. Pero ahora ya no se habla mucho de lúdica, se habla directamente de gamificación porque estoy hablando de entornos virtuales de aprendizaje. Esto es otro indicador. Otro indicador, yo considero que esa retribución tiene que estar exenta de la punición. Es decir, no es llegar simplemente y decirle, mire, estuvo bien por esto, pero se queda con la calificación que tiene. No, yo considero que es así. Pero yo lo veo así, de repente usted lo ve de otra manera. Lo mismo ocurre con esta otra gran variable, con la autoevaluación, que es un principio de la evaluación de los entornos vitales de aprendizaje, pero no se practica. Entonces yo considero que debe ser indagatoria esa autoevaluación para que sea formadora, para que sea retributiva. Debe hacerse a través de evaluaciones de rúbricas, por lo menos, no me fui más allá para no complejar más esta cuestión, y debe ser autorregulación sumativa, es decir, que el mismo participante que se está formando, pues con base a ese aprendizaje que va evolucionando, que va adquiriendo, pues que también participe de manera sumativa. Y considero que la retroalimentación no debe quedarse simplemente emitir un juicio, emitir una opinión sobre el avance, sobre lo conseguido, sobre lo que le falta, sobre lo consolidado, no. Debe ser longitudinal, interactiva, debe ser multiprocesual para que logre una capacitación y debe ser, yo coloco ese término, lo agarré porque como está de moda, empoderada sumativa, es decir, que esa retroalimentación también forme parte de esa evaluación sumativa. Entonces, si ven acá, aquí tengo yo ese desglose. Lo más general es la temática circunscrita universal. Lo que le sigue es la temática circunscrita generadora. ¿Por qué? Porque se genera es con la evaluación de los aprendizajes. Lo que le sigue es la médula, el núcleo, que es la evaluación formadora retributiva de entornos virtuales de aprendizaje. Y todo lo que está acá, todo esto, pues, tiene que ver con ese marco accionante. Es la temática inscrita, detallada. De esos indicadores, pues, vienen los ítems. Y tengo esa secuencialidad.
y no como hacen la gran mayoría o casi todo mundo, que después que tiene planteado el problema, después que tiene desarrollado toda una teoría, después que tiene la parte metodológica, ahora voy a explicar el instrumento, voy a construir un instrumento, empieza, ¿qué pregunto? No, voy a hacer un instrumento tipo escala de Likert, entonces pregunto si esto es importante, que si está de acuerdo. Entonces, eso es un desfase total y por eso ustedes le aplican esto a muchas tesis que puedan caer en sus manos y se darán cuenta de que no hay investigación. Esa es la gran crítica que tiene la investigación en las ciencias sociales. Investigación, esto es inédito, por primera vez lo estoy mostrando, esto lo conocen pues quienes han sido personas que yo he sido tutor, pero nunca lo he mostrado al público, y ya es hora que empiece a mostrar todo esto. Por ahí me va a hacer caso a lo que me dijo José entre estos días. Dice mayoritariamente que en el tercer capítulo me da metodología, porque es donde tiene que decir qué es lo que va a hacer. Los más cuerdos dicen que en el segundo capítulo, que tiene que ver con la teoría, porque ahí donde, en el caso del positivismo, pues se plantean o deben surgir las hipótesis. Yo digo que desde antes de hacer todo esto, y es lo que me ha dado resultado a mí. Esto fue lo que cambió toda mi forma de llevar las tutorías y toda mi forma de hacer las investigaciones. Porque esto es un GPS que me va a orientar a mí qué es lo qué me sirve y qué no me sirve, qué debo considerar y qué es prioritario y qué no es prioritario. Porque cuando a usted le dicen temática, cuando a usted le piden un título, en ese título está lo que está variando, lo que está generando el problema. Y yo entonces puedo, desde el punto de vista del paradigma positivista, estructurar a priori eso. Y desde el punto de vista del paradigma sociocrítico fenomenológico, dependiendo de qué emerja de los datos. Pero si yo no tengo esto, entonces empiezo a escribir un marco teórico. En el caso este sería, no, pues entonces yo tengo que meter ahí que es una evaluación formadora, a qué me refiero con retribución, que es un entorno vital de aprendizaje y todo aquello. Pero si yo tengo esta guía, no me voy a perder. No me voy a perder. Y más adelante les muestro otras cosas como se desglosan de esta parte. Entonces es eso, José. Por eso mucha gente, no sé, bueno, ustedes tienen ya experiencia en investigaciones que han hecho con los estudios de posgrado que han realizado. Ese vacío que siente uno cuando, yo lo sentí muchas veces, o esa sensación de estar en un túnel sin salida y que lo empujen y lo llaman por allá y hasta que uno sale de ese túnel, eso se pasa porque uno lo que hace son pegar islotes cuando está investigando. El islote del planteamiento del problema, se lo acuño al islote de la teoría, se lo acuño al islote de la metodología, entonces siento como más seguridad cuando estoy trabajando los resultados. Entonces muchas veces presento resultados y presento gráficos que ni siquiera necesito y que ni siquiera tienen que ver con el problema. Esto que yo les decía es lo que me permite a mí llevar una guía, una orientación de qué es lo que necesito hacer. A mí en principio alguien me dijo, ay, pero está dejando los tipos de evaluación por fuera, porque cuando habla de sumativa, pues usted tiene que hablar de evaluación formadora, de evaluación diagnóstica. Dijo, no, es que a mí no me interesa trabajar con los tipos de investigación, yo estoy trabajando directamente con este modelo que estoy creando, porque para eso es la investigación. Para decir lo que dice todo el mundo, no. Como dueño de la investigación, tengo el derecho y el deber de delimitar. Esto es delimitar la investigación y no como hace la mayoría. No, delimitarlo es decir el concepto es este o delimitarlo geográficamente. No. Esto es delimitar una información, una investigación. José y yo lo hago antes de ponerme a desarrollar el planteamiento, antes de poner, supongo que esto tiene que ver con eso, y que no es estático. Esto no es algo cerrado. A medida que yo voy planteando, me voy dando cuenta, y yo hago algo, yo hago una encuesta, algo muy parecido a lo que voy a utilizar como instrumento final para poder obtener más orientación al respecto. Es eso. Esa ordenación me permitió a mí construir ese marco teórico, no a lo loco. Hay cosas aquí que yo no comparto, pero como ese estudio lo estoy haciendo en ONEILAN y tiene su formato, pues ese marco teórico que yo elaboré, pues tiene sus antecedentes, que son investigaciones de reciente data, no tan lejos, que tienen que ver con el tema. Pero como nadie ha escrito sobre ese tema, pues tuve que buscar fue la evaluación, que algunos utilizan para el término formativo. Yo marco la diferencia entre formativo y formadora. Formativo, bueno, es desde el punto de vista del docente que la aplica para detectar cómo va el proceso, para mejorar en la marcha ese proceso, pero yo considero que cuando la llamo formadora, yo lo explico ahí en mi trabajo, que es desde el punto de vista de que
la evaluación sea aprendizaje y que no sea un castigo, porque cuando usted evalúa es para aprender. Es muy bonito cuando usted va a comprar un carro nuevo y va a diferentes agencias a ver modelos de carro, usted está haciendo evaluación. Y usted está estableciendo juicios. Así debe ser la evaluación. Y no buscar qué está mal, qué está descontextualizado, dónde quitar puntos. No, porque se supone que la evaluación es un proceso que va de la mano en el acto pedagógico para formar. Desde ese punto de vista parto yo. Entonces, cuando construí mi marco teórico, pues yo hago una intervención. Fíjese, esto me sirve para el marco teórico y para el planteamiento del problema. Cuando yo hago el marco teórico, pues tengo que tomar en cuenta lo que es la evaluación y evaluación educativa. Cuando planteo el problema, le dedico un párrafo, 2 párrafos, con la estructura y se vale, para mostrar qué pasa con la evaluación educativa, pero no es mi centro de investigación, mi núcleo en la investigación. De ahí paso a las modalidades, bueno, pero pasamos al objeto de la evaluación, que puede ser el aprendizaje, puede ser el docente, puede ser el currículum, o puede ser la institución como tal, aunque algunos hablan del impacto también. Ahí me interesa el objeto de evaluación, el aprendizaje. Y como hay modalidades, la virtualidad es una modalidad, pues entonces trabajo con las modalidades. Y así, no solamente el marco teórico, así voy ordenando mi planteamiento del problema, para caer en la evaluación de aprendizaje en la virtualidad. Y ahí veo eso como el carácter formativo de la evaluación. ¿Ven lo que está en azul, no? Lo que está en azul es donde voy centrando yo mi estudio, tanto para el planteamiento del problema, como la elaboración del marco teórico. Toco todos estos temas muy superficialmente, pero me centro en lo que está en azul. Y llego entonces a esta parte, que es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Y hago todo este desglose en función de lo que tengo atrás, en función de ello. Aquí le agrego algunas cosas, pero que todas están concatenadas en eso. Y así me evito entonces de estar escribiendo un marco teórico, en este caso porque es positivista, con lo que me parece importante, con lo que es importante para el proceso educativo, con lo que es primordial en una evaluación. Hay cosas que, por supuesto, son primordiales, son imprescindibles en el proceso evaluativo, pero que en mi investigación no las tomo porque me estoy centrando en esto. Ahí es cuando vienen entonces los filósofos, donde vienen los retóricos, donde vienen los investigadores sociales apegados a teorías. Pero ¿cómo va a dañar ese objeto de investigación de esa manera? No, señor, no me interesa esta parte. Y bastante complejo que es generar un modelo de esta manera, ¿no? Entonces fíjese que todo lo que está en azul, ¿no? La problemática mía no tiene que ver con la aplicación o no aplicación de la normativa. La temática mía tiene que ver con el acto de evaluar formadoramente. Entonces, hay investigaciones que sí ameritan tocar los aspectos legales, pero no todas las investigaciones tienen que tocar los aspectos legales. Sin embargo, pues esto se lo coloqué y no gustó mucho, pero yo tengo que desarrollar mis variables, porque ese es el centro del conocimiento. Lo que varía, lo que genera un problema es el comportamiento disperso de algo, en este caso, del acto evaluativo. Generé una hipótesis de investigación, no comparto mucho hablar de operación de variables porque yo ya las traigo desde el principio. Sin embargo, pues te copio nuevamente ahí y explico el carácter de medición. Y cierro ahí con una parte muy general de lo que es el acto evaluativo como tal. Entonces, en definitiva, yo condenso acá que si la investigación se aborda desde el paradigma positivista, pues básicamente el marco teórico, que así se llama, debe tener esa parte o esa sección de los antecedentes, de ese contexto histórico, de esas bases teóricas, así se llama recientemente, y del desarrollo de las dimensiones hipótesis. Porque muchas veces, y lo he visto, y a veces que me consulta he tenido que darle mi punto de vista, muchas veces el estudiante sabe que tiene que llegar a probar algunas hipótesis, pero no sabe cómo incluirlas en el informe. Entonces empiezan, lo que más le dicen es que, bueno, que las coloque al final del marco teórico, o que las coloque iniciando el marco metodológico y explique que va a hacer eso. No, eso es algo que viene desde el principio. Esa parte viene desarrollándose desde el momento que usted delimita su investigación. Entonces, bueno, esos antecedentes ya les he dicho varias veces. Básicamente se procura que sean producción científica mediante artículos, y ojalá que fuesen artículos científicos
y no artículos de reflexión ni artículos de producción académica. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Un artículo científico es un reporte, una investigación como tal. Por eso son muy concretos. Tiene una introducción donde en breves líneas plantea lo que fue su problemática, algún sustento de lo que es eso, y pasa directamente a los materiales que utilizó, a la metodología empleada, y centra la atención en los resultados que obtuvo, pero sobre todo en la discusión de resultados. Ustedes pueden agarrar cualquier libro que diga cómo producir artículos científicos y esa es la estructura. Muy diferente a un artículo académico que es producto de la reflexión, de la experiencia, de lo que piensa la persona que hace, pues tiene sus puntos de vista, tiene su bagaje como investigador y hace lecturas, de repente lee a un autor que le impacta en su estructura cognitiva, haciendo uso de su razón, pues genera una serie de ideas y las presenta, pero eso no es un artículo científico, eso es un artículo de carácter académico. Entonces, eso es importante tenerlo. Entonces, los antecedentes hay que procurar que sean investigaciones, reportes de investigaciones. Mucha gente está investigando un tema reciente que tiene mucho que ver con el nuestro y hacen avances de esos reportes. Eso sirve como antecedente de la investigación. Y por eso es que se habla de que sean de reciente data, que ojalá que fuesen de 5 años, no tan lejos, por la evolución que tiene el conocimiento, y más en la época actual, con toda esta tecnología de información y comunicación, todo lo que tenga que ver con la parte informática. Es eso. Es importante el contexto histórico porque ahí puedo expandirme. Bueno, el contexto histórico pues ya tiene que ver con la ubicación de ese problema, es decir, de marcar dónde se está elaborando, en la temporalidad y todo aquello, debe tenerlo. Y las bases teóricas pues tiene que ver, en este caso como estamos en el positivismo, pues tiene que ver con todo ese conocimiento, todas esas teorías que han surgido, que han sido validadas, que han sido aceptadas por la sociedad del conocimiento, y el desarrollo de las dimensiones y las hipótesis yo lo incluyo. Hay universidades internacionales que sí exigen de que sean un capítulo aparte el desarrollo de esas dimensiones, estas hipótesis. Incluso en algunas universidades pues es el capítulo que sigue luego de la parte teórica, pero eso depende también, como le vengo diciendo, de las instituciones. Eso depende de quienes llevan a cabo o coordinan o gerencian esos programas, ¿no? Pero básicamente un marco teórico tiene que tener estas partes. Veamos ahora entonces la realidad en el paradigma fenomenológico. Fíjese que ya no está observándola desde afuera, ya está inmiscuido con el sujeto que está investigando, se involucra más con él. Igualmente percibe alguna situación problemática ese investigador, lo que le lleva a concretar esa situación problemática, toda esa fase que hemos hablado, le coloca un posible título y lo lleva entonces a una temática. Aquí la temática el investigador no la puede establecer a priori, de antemano, como lo hice con el positivismo. No lo puedo hacer porque si lo hago de esa manera estaría transgrediendo la esencia del paradigma fenomenológico, porque ese orden temático es emergente. Son los datos que yo obtengo cuando procese, o que proceso después que los obtenga, los que me van a dar a mí la idea, o me van a guiar a mí para establecer ese orden temático. Y no puedo partir, en el informe parto de lo mayor, pero en mi investigación como tal, no puedo partir de eso mayor. El orden temático, pues yo sí puedo decir de antemano, pues tiene que estar rodeado de algo macro, que es esa temática universal circundante. Si es necesario otro orden temático inferior a este, pero que también sea general, pues yo puedo hablar de una temática circunscrita generadora. Y de ahí en adelante, si tengo que ir a las unidades, a los códigos, a las familias de categorías, a los preconceptos y a los conceptos, que es el gran concepto, categoría central. Entonces, por eso lo coloco de esta manera. Hay una temática inscrita detallada, que ahí donde se expande todo lo que yo voy a conseguir de esos datos, de esa información que emerge de esos datos, hasta llegar a esa temática central titular. En el informe usted lo presenta así. Si usted lo ve así, pues tiene un orden, pero realmente esto no es deductivo, esto es inductivo.
inductivo. ¿Por qué? Porque eso me lo da a mí la información de los datos cuando van emergiendo de ese procesamiento, de esa interpretación que hago como investigador. Acá vemos entonces, esto es una investigación real sobre un estudiante de una tesis doctoral que él quiso analizar lo que es esa didáctica conectivista para la docencia mediada por las tecnologías de información y comunicación. Ya se habla de didáctica conectivista porque en los ambientes virtuales de aprendizaje, pues en estas nuevas tecnologías se establece como esa teoría de aprendizaje a través del conectivismo, en que el estudiante es el artífice principal de su aprendizaje, de que el docente lo que hace es crear unos nodos de información de la manera que él considera que es lo necesario para el estudiante, y el estudiante va abarcando esos nodos y va formando esa malla estructural para conseguir su aprendizaje. Esto que está acá no se hizo previamente. Acá se aplicaron 7 entrevistas abiertas en profundidad, grabadas. Esas entrevistas se llevaron al software Atlas TIC. El investigador, con toda su potestad, no es que el Atlas TIC le dice, haga esto, haga aquello, tome estas categorías. No, aquí no se lee bien porque es una imagen. Él fue depurando esa información y el software Atlas TIC lo que le permite le facilita organizar eso y hacerlo más rápidamente que si hiciera a mano. La primera investigación cualitativa, de carácter cualitativo que yo hice, la hice en el año 1996 y fue cuando aprendí. Le tuve que comprar una caja de Prismacolores de 24 colores y me hicieron falta colores para tener la escala de amarillos, la escala de rojo, la escala de azules para hacer toda esta cuestión, y lo hice manualmente y por eso es que lo aprendí. Ya existen pues software, en ese momento pues no, aquí en Venezuela pues no estaban esos software, y yo lo hice en función de lo que era, lo que percibían los estudiantes como el proceso de evaluación en los pregrados de San Cristóbal. Entonces fíjese, del depuramiento de esas entrevistas, de llevarle esos textos al software Atlas TIC, el investigador se dio cuenta de que habían códigos, palabras clave, frases clave, que él la fue ordenando de esta manera. Esto viene desde las unidades, que son estas, en forma ascendente. Esas unidades, esos códigos los fue agrupando, por eso se hizo aquí con colores. Esos códigos fue lo que permitió ir estableciendo las categorías. Esta categoría que está en color lila, categoría en color como marrón, categoría aquí verdoso azul, categoría naranja. Y dentro de cada categoría, pues se fueron formando las familias de categorías. Por ejemplo, aquí una categoría es el aprendizaje, otra categoría es el conocimiento, otra categoría son las corrientes, otra categoría es el diseño curricular, otra categoría tiene que ver, no leo aquí muy bien, con la organización de los individuos. Y esas categorías me inducen a agruparlas en familias de categorías. Entonces está la familia de categorías de las bases psicológicas, están las bases pedagógicas, están las bases conceptuales, y lo mismo con esta otra. Aquí surgieron como familia de categorías la participación del docente virtual y del estudiante. Aquí surgieron como categorías, familias, los elementos de aprendizaje, los recursos de la interactividad. Y esto no se lo inventó el estudiante. Él les dio ese nombre unificando criterios de lo que querían decir en esas entrevistas abiertas en profundidad. Cuando preguntó por la evaluación, pues decidió que una categoría sería la heteroevaluación, otra la autoevaluación y la retroalimentación. Y eso me llevó a los preconceptos. Un preconcepto fue los fundamentos ontoepistémicos, era una exigencia de esa universidad. Otro preconcepto es los sujetos agentes, otro preconcepto los componentes curriculares y otro preconcepto que es la evaluación para aprender. Y eso me llevó a la gran categoría que tiene que ver directamente con el título de la investigación, la didáctica conectivista para la docencia mediada por las TIC.
Y esto surge de los datos. Entonces yo no puedo hacer un marco teórico sin haber ido al campo experimental a recoger datos que me permitan estructurar esto. Yo no lo puedo estructurar a priori como hago con el positivismo, porque entonces esta investigación no sería en el paradigma fenomenológico, sería en el paradigma positivista. Entonces yo no puedo exigirle a un estudiante que se apoye en el paradigma fenomenológico y que me presente un marco teórico. Esto emerge en los datos, todo esto emergió de los datos, por eso es que las flechas van hacia arriba. Así se hace una investigación en el paradigma fenomenológico. Entonces yo no puedo a priori establecer mi marco teórico, porque no es un marco, es una teoría referencial. Después entonces en función de todo esto yo busco qué teoría existe en la literatura, qué investigaciones existen, qué se ha producido epistémicamente, para que me sirva de relacionante con esto. Y en función de esto genero mi propia teoría en la parte de la teorización. Es eso. Bueno, creo que no hay mucho interés aquí porque usted ninguno creo que va por esta parte, pero es bueno que lo sepan para que hagan la diferencia. Igual ocurre con la parte sociocrítica. Entonces, esa ordenación teórica, este profesor pues no pudo hablar de un marco teórico y sin embargo fue criticado por eso. Algunos de los jurados cerrados en que era marco teórico. Se le explicó por qué no era marco teórico. Sin embargo, pues finalmente pues hizo una buena intervención el tesista y la audiencia se dio cuenta, ¿no? Esto se presenta de esta manera, pero realmente eso surge de los datos. Entonces ya también hablo de antecedentes, de ese referente teórico macro, que en este caso tiene que ver con esas familias de categorías, con esos preconceptos, que es la práctica pedagógica, la didáctica de la docencia virtual. Bueno, esto ya no es esa parte. La didáctica conectivismo, esto sí tiene que ver directamente con lo que emerge de los datos. Esto es lo que circunda a lo que emergió de esa investigación. Y esta fue la estructura de su teoría. Entonces, explica ahí sí lo que son los fundamentos ontoepistémicos de la didáctica conectivista, que tiene que ver con las bases psicológicas, con las bases pedagógicas, con las bases conceptuales. Ese nombre se lo dio el estudiante a esas categorías, a esas familias de categorías, y lo defendió porque le dijo ese nombre. Él habló, hubo una crítica por esta parte también, porque él dice que hay sujetos agentes, y realmente, al haber didáctica, la didáctica es la forma en que el docente se la ingenia para que el estudiante llegue a tener un aprendizaje, pero el aprendizaje pues es autónomo, depende si el estudiante quiere estudiar, pero el docente en forma didáctica hace un diseño de estrategias para que se logre eso. Entonces, son determinantes el docente virtual y el estudiante. Los componentes curriculares considero que eran los elementos de aprendizaje y los recursos e interactividad. Y la evaluación tiene que ver con esto. Esto sí se lo sugerí yo porque había mucha información y yo le dije, esto tiene que ver con evaluación, evaluación directamente, esto tiene que ver con autoevaluación. Aquí fue donde yo le asesoré en ese aspecto y como ya manejaba esta parte, pues le hice eso. Entonces, esa ordenación metodológica, insisto con esto, fíjese, ese círculo punteado, la parte teórica o esa teoría referencial en una investigación con metodología cualitativa, ya sea el paradigma fenomenológico o sociocrítico, pues también tiene sus antecedentes, tiene ese contexto histórico, tiene referentes teóricos, no bases teóricas, referentes teóricos y la teoría emergente, porque eso es lo que le da ese carácter de que sea un paradigma en el cual se centra en la interpretación de lo que hacen sobre un tema, sobre un punto, sobre un objeto, un grupo de informantes claves, y el investigador lo que hace es procesar esas interpretaciones y lo más que puede llegar a hacer es describirlas. Cuando una investigación de carácter cualitativo en cuanto a la metodología habla de que el objetivo fue relacionar, esa relación no ocurre como ocurre en el paradigma positivista, que es a través de modelos matemáticos, es decir, ecuaciones comprobadas, válidas universalmente, sino con lo que piensa o con lo que cree el investigador. Y ese es, hablando coloquialmente, el meollo del asunto de esa pelea que existe entre si es válida o no es válida, entre si es científica o no es científica. Y como les digo, como la mayoría se ubica en las ciencias sociales, pues la lucha se acrecienta, ¿no? Y todo esto
el marco teórico no se construye ahí porque no hay marco teórico, hay una teoría referencial y no se construye aislada, siempre en constante contacto con la situación problemática, con la metodología que puede ser multimetódica, como me preguntaban hace rato, con los resultados y con ese parcial, con ese cierre parcial, que es esa gran hipótesis con que se concluye, y todo es un ir y venir. Por eso se habla de ese ir y venir de los datos. A la par que estoy haciendo ese planteamiento del problema, ya tengo que estar trabajando con la teoría que está emergiendo de los datos. Porque hecho de otra forma, como se hace cotidianamente, no está en el paradigma fenomenológico. Está haciendo una copia errada de el método científico, que es del paradigma positivista. Entonces, con esta parte de la ordenación, igual se hace para el paradigma sociocrítico. Entonces, ya sintetizando la cuestión, cuando yo hablo del marco teórico de una investigación dentro del paradigma positivista, pues eso va asociado con esas especulaciones que se hace de los constructos, que realmente son las variables, y no esperar a llegar a la parte metodológica para hablar de variables. Eso se habla. Cuando yo planteo un problema desde el paradigma positivista, realmente ese núcleo, cuando yo hablo de esos síntomas, de esos diagnósticos, de ese pronóstico y ese control del pronóstico, eso es en función de los constructos variables que yo estoy manejando. Y lo hago de una manera secuencial, ordenada y jerárquica. Voy a decir en la próxima clase, les muestro un planteamiento de problema. Eso va en función de esa metodología porque le va a establecer ese orden lógico. Va con la discusión de resultados. Es decir, el marco teórico incide en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a la parte de la discusión de los resultados, entonces va y lo que obtuvo empíricamente, lo que está observando de esa parte empírica que sale de la información de los datos procesados, lo tiene que contrastar con el marco teórico para poder llegar a discutir los resultados. Y para dar las conclusiones, pues en función también de lo que tenga escrito en ese marco teórico. ¿Sí ven la relación? Esa es la relación. Por eso es que es un todo. La investigación es un todo y el informe es un todo. Y no islas separadas que voy construyendo una por una. No es así. En el caso del paradigma fenomenológico, fíjese que aquí todo a la par, todo está interconectado. Voy haciendo el marco teórico, voy con la discusión de resultados, que no debería llamar discusión de resultados, sino más en teorización, pero lo coloco así como para que tengan idea de que se trata es de eso. Entonces, en ese síntesis de lo que es el marco teórico, que no es marco teórico en la parte fenomenológica, sino teoría referencial, tiene que tratarse a la par con los resultados, con las conclusiones, con la metodología y con el problema en sí. Esa es la idea de mostrar esta lámina. Ya voy cerrando. Quiero mostrarle un sacrilegio paradigmático que se comete, pero constantemente. Una cosa es un marco teórico y otra cosa es un marco referencial, una cuestión de teoría, una teoría que me va a decir referenciada. Pero los programas, las instituciones, los tutores, los jurados obligan a que esa teoría sea como el marco teórico, y eso lo hacen pretendiendo que tenga reconocimiento de cientificidad. Ese es un gran agarronazo que existe, como dijo José, entre los investigadores sociales que luchan porque sean equiparados con la cientificidad del positivismo. Pero la cientificidad del positivismo tiene que ver con la medición y con la comprobación, cosa que no ocurre en los otros dos paradigmas. Sin embargo, las instituciones, sobre todo los programas, los jurados, el mismo tutor, hace o comete este sacrilegio. Por eso es que a veces ustedes leen tesis y no saben, pero esto es una tesis supuestamente del paradigma fenomenológico, sociocrítico, ¿por qué tiene marco teórico? Entonces todo es marco teórico. Cuando yo hago esas críticas a esas píldoras que colocan en las redes sociales, sobre todo en Facebook,
cómo hacer el marco teórico y ahí meten a todo mundo. No, hay que diferenciar. Creo que ya han observado la diferencia entre un marco teórico y una teoría referencial, ¿sí? Pero esto es un sacrilegio. No. Esto es un sacrilegio porque no es posible hacer eso. Y se hace. Y vayan a un repositorio o a alguna biblioteca donde consigan bastantes tesis para que se den cuenta y revísenlas. Esto se comete a diario. Yo lo que quiero mostrarles con esto es que las cosas tienen su esencia. La gente que es muy teórica defiende mucho lo ontológico, pero cae en la ontología. Una cosa es ontológico, otra cosa es ontología. Lo ontológico es cuando tiene carácter de que se centra en la esencia de ese ser. Ya cuando va a la ontología termina solo en retóricas metafísicas. Y eso es lo que pasa con muchos trabajos de investigación. Y aquí muestro otro, que es una tergiversación ontológica impuesta en los posgrados. En muchos, uno parte observando una realidad, que es lo que hemos hecho. Por eso yo les insisto a ustedes en la realidad, no en el tema, en la realidad. De esa realidad uno percibe una situación problemática, llega a concretar ese problema, a investigar y le asigna el rol a la teoría, que es lo que estamos trabajando hoy. Pero ¿qué ocurre? Hay muchas tergiversaciones. No parten de la situación problemática, parten de lo que llaman objeto de estudio. Y el material que tienen que leer para responder esa última pregunta, ese formato, tiene que ver con eso. Ustedes lo van a interpretar, sustenten lo que digan. Ocurre lo siguiente, que los investigadores o científicos sociales en la actualidad le han dado por llamar objeto de estudio el punto de partida de las investigaciones y tiene que ubicarlo ontológicamente, epistemológicamente, metodológicamente, axiológicamente, noxativamente y todas las mentes aquellas que tienen que ver con la parte filosófica. Y ese es el gran problema. Incluso hay universidades que le exigen como cierre del capítulo del planteamiento del problema o como cierre del mal llamado marco teórico, porque son investigaciones de metodología cualitativa, les exigen que tiene que hacer ese marco ontoepistémico, como aparece aquí, y no es mentira. No le digo en la universidad porque es que he visto tantas cosas ahí. En la UNED no ocurre, esto ocurre más que todo en los posgrados que tienen que ver directamente con ciencias sociales. Entonces les exigen ese marco ontoepistémico. Y si se ponen a leer esos marcos ontoepistémicos, pues lo que determinan es en cuestiones metafísicas, porque no les basta con definir qué es lo que están investigando, desde qué paradigma, sino hacer elucubraciones teóricas que terminan en esa gran espiral de retórica. Y todo ocurre porque desde hace unas décadas se le llama a la realidad como realidad objeto de estudio. Y estos señores le quitaron la palabra realidad y se quedaron con objeto de estudio. Cuando esas universidades le dicen al estudiante o le exigen, y ya están hasta las normativas, ¿cuál es su objeto de estudio? Lo que le está diciendo es, ¿qué realidad tiene usted como objeto de estudio? Porque dentro de esa realidad usted va a percibir esa problemática. Y ahí empiezan a enredarlos. Y ese es el gran enredo. Y yo lo resalto ahí. Toda investigación científica parte de la observación de una realidad que en la mente del observador intuitivamente en primera instancia puede llegar a percibir o a intuir un posible problema que sea investigable científicamente. Ya cuando pasa al siguiente paso, que vayas a esas primeras consultas con la literatura y ya tiene cierto fundamento, es cuando concreta el problema. Y ya ahí tiene que tener definido el paradigma desde el cual se va a posicionar. Esta es la presentación. Gracias por la atención. Voy a